Quizás recuerden esta película de los 90 que combina ciencia ficción con terror sobrenatural. Se trata de Event Horizon, y justamente narra la historia de una nave que atraviesa un agujero de gusano y va a parar al mismísimo infierno. Lejos de ser un evento aislado, la película es parte de una tradición de relatos ya consolidada dentro del género, tradición de la que, aunque quizás sea la más famosa, ni por asomo es la mejor o la más elaborada. De hecho, como ya lo comenté en alguna otra parte, se trata prácticamente de un plagio a uno de los cuentos tempranos de William Gibson, que es, desde mi punto de vista, una obra maestra, Hinterlands, de 1981. Pero incluso Hinterlands parece ser la reelaboración de un cuento más temprano, llamado La Barrera, en inglés The Pod in the Barrier, y redactado por el gran Theodore Sturgeon, una leyenda de la Edad de Oro. Los dos cuentos parecen haber sido escritos especialmente a la medida de este ensayo, y su análisis y comparación van a enriquecer el tratamiento del tema. Empecemos por el más antiguo de los dos. Lo resumo tal como lo recuerdo. En un futuro lejano, la humanidad entra en contacto con una civilización extraterrestre muy avanzada, con tecnologías prodigiosas, casi divinas. Pero por cuestiones que no vale la pena relatar, esta civilización, llamada Luanae, estableció hace años una barrera, una suerte de gran muralla intergaláctica, imposible de atravesar. La protege un sistema de defensa infalible, absolutamente infalible. Cualquier nave que intente pasar de un lado a otro de esta enorme línea imaginaria es indefectiblemente destruida. La barrera es imposible de desactivar incluso por los mismos Luanae, que son la civilización más próspera del universo conocido, pero que se encuentran encerrados dentro del muro. De hecho, toda comunicación con ellos se da mediante una suerte de telepatía. Por su lado, la Tierra se encuentra en crisis, y se sabe, nuestros científicos lo saben, que detrás de esa barrera se esconde la solución a todos los problemas. Fíjense cómo esta civilización o este paraíso está dentro del universo, solo que hay una traba física que nos impide llegar a ellos. El paraíso es inmanente, el cielo, la esfera espiritual, es inmanente. Detrás de esa barrera está como la solución a todos nuestros problemas, ¿no? Es decir, el acceso al gran remedio universal contra la crisis requiere de la solución de un problema imposible, que es atravesar la barrera, ¿no? Para resolverlo, la humanidad debe superar un enigma que ni los mismos Luanae han logrado resolver. Menudo problema. Podemos detectar elementos del relato edípico, puntualmente comparando el tópico de la barrera con el de la esfinge y el enigma. El cuento narra la resolución del enigma, ¿no? La resolución de un enigma que implica un cambio de era y la entrada a una tierra prometida. No olvidemos que Edipo es coronado rey por haber derrotado a la esfinge, y que el enigma resuelto gira en torno al problema del hombre. La respuesta misma al enigma es el hombre, ¿no? Entonces ahí se juega algo más que un mero enigma. Bajo este panorama podemos mirar el enigma planteado por Sturgeon. En primer lugar, se nos hace saber que la humanidad, ya una civilización multiplanetaria, está pasando por una crisis demográfica casi terminal. Y se nos cuenta también, todavía sin mucho detalle, que la forma de resolverlo es franqueando la barrera de los Luanae. Se presenta entonces por primera vez a esta raza alienígena bajo dos ideas, la de verdad revelada y la de tierra prometida. ¿Por qué verdad revelada? El narrador argumenta explícitamente que algunas cosas tienen que ser probadas, pero no algo que los Luanae digan. Es decir, en ese universo, en el universo del cuento, se considera palabra santa todo lo que digan los Luanae. Es decir, cualquier mensaje dado por ellos, seres perfectos y compasivos, será fatalmente cierto y no cabe sospecha alguna de sus palabras, ¿no? Son totalmente veraces. Por otro lado, se nos cuenta que detrás de la infranqueable barrera se encuentran 8 hermosos planetas, listos para ser habitados. Esto me parece que es una referencia al tópico de la Tierra Prometida. Creo que esto da soporte a mi afirmación de la base fabulosa y hasta casi religiosa del relato. Vamos a hacer un análisis pormenorizado. En concreto, La Barrera cuenta la historia de un grupo de hombres enviados a una misión suicida para atravesarla. Esta no es la primera vez que se intenta hacerlo. Más bien se trata de un ensayo ulterior, desesperanzado y suicida, de probar opciones locas o irracionales, ya que las racionales fueron hace largo tiempo agotadas. De hecho, el equipo científico de la nave se compone de 4 personas, cada una con una hipótesis diferente, ¿no? Estas hipótesis después nos vamos a enterar que no son correctas, digamos, ¿no? La introducción del cuento consiste en la presentación de 7 personajes, los 7 personajes, en una suerte de comedia humana enlatada. Este es el escenario de la acción. Se nos habla, adentro de una nave espacial, ¿no? Se nos habla también, aunque sin adelantar mucho, de una misión suicida. Pero el centro de la sección es claramente la presentación de los personajes. El narrador, llamado Palmer,
forma parte del grupo de 4 especialistas científicos, cada uno con una teoría específica sobre cómo lograr atravesar la barrera. El resto de la tripulación está compuesta por el capitán, por un mono auxiliar, un hombre encargado de tareas de mantenimiento, ¿no? Acá casi como la metáfora del animal. Incluso yo, con la primera vez que lo leí, creí que era un animal en sí, como que le habían dado inteligencia. Que es un tipo al que, digamos, se lo discrimina, ¿no? Y se lo subestima por todos los demás, digamos, el resto de la tripulación. Y en último término, y como veremos aún más subestimada que el mono, tenemos a Virginia, la chica de a bordo desempleada. El narrador ocupa gran parte de la introducción en describirla. Queda sugerido que la figura de chica de a bordo, en inglés cruise girl, debería ser una suerte de objeto de satisfacción de necesidades de la tripulación, una prostituta. Pero al caracterizarla como desempleada, se sugiere que hay algo en ella que la hace indeseable. Cosa que, nos asegura el narrador, es prácticamente imposible la situación de aislamiento en una nave espacial. La explicación radica en una característica insoportable de la personalidad de la chica. Parecería sugerirse que Virginia tiene algún tipo de poder psíquico que contamina de dudas a cualquiera con quien interactúa. Aparece entonces un primer tema que será central en el argumento, bajo la forma de oposición entre la seguridad y hasta la soberbia del narrador, que es el especialista, que dice de sí mismo que no hay nadie que sepa más de su especialidad, y la indeterminación producida en presencia de la chica. Quizás la palabra incertidumbre les resulte familiar en el contexto de la ciencia. Fíjense cómo el protagonista es un hombre lleno de certezas, incluso soberbio, que podemos decir que representa a la ciencia o al cientificismo positivista, ¿no? Y su contracara es el personaje, que parece menor pero será central, de una mujer caracterizada desde la idea de incertidumbre. Esto parece ser una referencia al principio de incertidumbre de Heisenberg. El principio de Heisenberg dice, vamos a ser un poco reductivos, que no podemos conocer con total exactitud tanto la posición como la velocidad de una partícula al mismo tiempo. O sea, o conocemos la posición o conocemos la velocidad, pero nunca los dos datos al mismo tiempo. Cuanto más precisamente queramos conocer una de esas propiedades, menos precisos podremos ser sobre la otra. Esto no es por falta de tecnología o por errores en la medición, sino una característica fundamental de cómo funcionan las cosas en el nivel cuántico. Este principio fue enunciado por el físico teórico alemán Werner Heisenberg en 1927 y generó mucho revuelo. En primer lugar, porque la física clásica sostenía un universo donde todo podía predecirse si se conocían las condiciones iniciales de un sistema. Creían que si tenían suficiente información, podrían predecir con exactitud el comportamiento de un sistema. A esto podemos llamar el mecanicismo de la física clásica, ¿no? Pero que el universo fuera inherentemente incierto, impredecible, atentaba contra su sentido común. Por eso el sentido alegórico del cuento parece ir en la dirección de representar el choque entre la nueva y la vieja ciencia. Como nos enteramos llegando al final, el verdadero objetivo, la verdadera estrategia, no implicaba a ninguno de los 4 científicos en la nave. Acá es donde entramos en una zona algo ingenua del relato, pero que nos revela la premisa central. El verdadero objetivo de la misión era el de aprovechar la incertidumbre provocada por aquella mujer para atravesar la barrera y detonar una bomba nuclear en el sistema de defensa, ¿no? Que al parecer está programado para responder a estímulos lógicos. Y entonces, ante esta inesperada incertidumbre que provoca la chica, no iba a poder reaccionar. A la distancia, la referencia al principio de incertidumbre de Heisenberg parece algo burda o simplista, pero el carácter simbólico del cuento puede ayudarnos a entender el esfuerzo de imaginación que se requería en aquel momento para reinterpretar el mundo que estaba atravesando cambios muy importantes, ¿no? Por lo menos en el paradigma científico. Mi insistencia en llamar naïve al argumento, especialmente a su resolución, no implica un juicio moral ni estético contra Sturgeon, a quien considero un autor muy talentoso. No me interesa dar una opinión crítica sobre este cuento en especial. Si lo tomo en consideración es por la evidente relación con el cuento de Gibson, del que nos vamos a ocupar en breve, y por la facilidad con la que los defectos del cuento pueden ser tomados como síntomas de ciertos problemas de su época. El principal de estos síntomas todavía es problemático hoy en día, y podemos caracterizarlo como la extrapolación ingenua de la física a la psicología. Es decir, en este caso, ¿no?, se toma el principio de Heisenberg, que se refiere a los límites para la medición de cantidades físicas como la posición y el impulso de una partícula, y se lo aplica a la psicología. Es decir, se toma la incertidumbre física por vacilación subjetiva. Cosas que solo en palabras, solo nominalmente tienen que ver, ¿no? Cómo se va a desactivar una bomba
porque la chica produce incertidumbre. Ahí hay algo que nos obliga a tomarnos el cuento como una especie de alegoría. Quizás en broma, ¿no? Por ahí nos parece ingenuo, pero por esa ingenuidad está puesta a propósito, quizás, no lo sabemos. Para que se entienda, Virginia genera una sensación de incertidumbre en sus interlocutores y este poder parece incidir también sobre la materia subatómica. Me resulta bastante claro que Sturgeon quiso representar de alguna manera el cambio que produjo la nueva ciencia. Para poder resolver el problema científico del momento, habiendo agotado todas las soluciones razonables, se terminó descubriendo o apelando a una solución contraintuitiva, irracional, lo cual es casi, se supone, opuesto a la intención de la ciencia, lo que sugiere una caída narcisista y una aceptación de sus propios límites como herramienta efectiva de ascenso o evolución. Pensemos en Edipo, que de alguna manera termina aceptando el enigma del hombre, que es el ascenso y el descenso, ¿no? La evolución y el deterioro, en el sentido en que lo que cuenta el enigma es que primero camina en 4 patas, después en 2 y después en 3, ¿no? Como hay un ascenso hacia el bípedo, pero después también un deterioro en la vejez. Pero la forma en que el problema es retratado en este cuento es prácticamente alegórica, parecido a lo que podríamos pensar que es Edipo, lo que la vuelve algo naive, ya que se utiliza la palabra incertidumbre como idea o tema pivot, pero no hay una analogía certera entre la incertidumbre interpersonal y la incertidumbre cuántica. El problema de esto se da en una propensión a la mística, podríamos decir. Quizás en ese momento fueron los primeros pasos y hoy en día nos suena un poco ingenuo, ¿no? Esta mistificación del principio podría explicarse en parte, como ya les dije, por el gran revuelo que las revelaciones de Heisenberg produjeron en el campo científico, que no estaba dispuesto a renunciar tan fácilmente a los mandatos de su sentido común. Un efecto parecido sucede con la noción de lo cuántico, ¿no? El uso que se da hoy en día de la palabra cuántico, ¿no? Una mistificación muy popularizada consiste en afirmar que, como las partículas están relacionadas entre sí a través del famoso quantum entanglement, nosotros mismos, nuestras almas, deben estarlo también. A este tipo de discursos lo podríamos llamar una suerte de esoterismo cuántico. Habiendo hecho este paréntesis, ¿cómo se representa el concepto de más allá en el cuento de Sturgeon? ¿Y para qué lo utiliza? En primer lugar, como ya se dijo, el paraíso está en una situación contigua. Es un más allá que en realidad está acá, o al menos un poco más acá que antes. La barrera que nos separa es en realidad un límite psicológico. Para franquearla, debemos pensar mejor, diferente, ampliando los límites de lo que entendemos como racional. Podemos profundizar también en los elementos de simbología religiosa del cuento. Por un lado, Virginia, la chica de a bordo desempleada, es una clara referencia a María, a la Virgen María, Virginia. Tanto el hecho de que sea desempleada hace referencia al celibato y su nombre refiere a la virginidad. Esto, en última instancia, remite al nacimiento de una nueva humanidad, cuyos progenitores serían esta vez Virginia y el mono, figuras marginales, ¿no? Esto me hace acordar un poco al devenir mujer y al devenir animal de Deleuze, del que podríamos hablar en otro momento, ¿no? Y los grandes perdedores, los hombres normales, ¿no? Los famosos WASP, ¿no? Los Luanae, por otro lado, son seres benéficos, casi angelicales, que salvan a Virginia de la muerte, permitiéndole escapar de una explosión nuclear. Recordemos que la Virgen María, se supone, ascendió al cielo en vida y no murió. Es decir, en cuerpo y alma, en realidad. No es que muere, sino que asciende en cuerpo y alma. Es la única humana que tuvo ese privilegio. Bueno, con la excepción de Jesús y de Enoch, ¿no? En todo caso, creo que Sturgeon utiliza el tópico del más allá para retratar un punto de inflexión en el discurso científico que exige un cambio de paradigma. Aunque la manera en que lo que está más allá es retratado, todavía parece una ingenua extrapolación de lo que está más acá. Y quizás parezca insuficiente. Ahí es donde entra el cuento de Gibson. Pero ese tema lo vamos a tratar en el próximo video.